Me operaron de la rodilla y mi nuera prohibió a mis nietos visitarme diciendo que yo solo exageraba para dar lástima. Soy Jacinta, 71 años, expartera dueña del valle. Tras 22 días sola, mi firma cambiará toda su suerte. El olor a antiséptico y a comida hervida es algo que se te mete en los poros desde el primer día. Las paredes de la habitación 312 del hospital regional eran de un color verde pálido, un tono enfermo que me recordaba a las hojas del aguacate cuando les cae la plaga. Yo, que había pasado mi vida entera respirando el aire húmedo y vivo de mis huertas en el valle, me sentía como un árbol viejo al que habían arrancado de raíz para meterlo en un frasco de cristal. Mi pierna derecha estaba envuelta en gruesos vendajes, inmovilizada, latiendo con un dolor sordo que me recordaba a cada segundo que ya no tenía cartílago, sino un pedazo de titanio frío incrustado en los huesos. Toda mi vida me dediqué a traer gente al mundo. Fui la partera de San Marcos durante más de 40 años. Mis manos, ahora llenas de manchas y con las venas saltadas como raíces, recibieron a la mitad de los habitantes de mi pueblo. Trabajé de sol a sol, de madrugada y bajo tormentas, cruzando caminos de lodo para asegurar que la vida se abriera paso. Con el dinero que gané, centavo a centavo, fui comprando tierras. Primero 1 hectárea, luego otra, hasta hacerme de un rancho próspero que hoy produce el mejor café y aguacate de la región. Nunca fui una mujer de lujos, pero sí de trabajo duro. Por eso, cuando el doctor Mendieta me dijo que mi rodilla ya no daba para más y que necesitaba una prótesis, acepté la cirugía pensando que sería un trámite rápido para volver a caminar por mis surcos. Lo que no sabía era que el verdadero dolor no vendría del bisturí ni del metal en mi cuerpo, sino del silencio. Mi hijo Fabián fue mi único embarazo. Lo crié sola después de que su padre muriera de una fiebre mala cuando el niño apenas caminaba. Le di todo: educación, comodidades, una vida que yo nunca tuve. Pero Fabián creció con el carácter blando, como una fruta que madura a la sombra y nunca agarra dulzor. Esa debilidad lo llevó a casarse con Lorena. Desde el día que esa mujer pisó mi casa con sus tacones altos y su perfume barato que mareaba, supe que no veía una familia, sino una caja fuerte. Lorena siempre me miró con una mezcla de desprecio y cálculo. Le molestaba mi forma de hablar directa, mis manos ásperas, mi costumbre de levantarme a las 5 de la mañana. Para ella, yo era solo una vieja campesina que, por un error del destino, tenía demasiado dinero. El día de la operación, Fabián estuvo en la sala de espera. Cuando desperté de la anestesia, con la boca seca como papel de lija y la cabeza dándome vueltas, él entró unos 10 minutos. Estaba más pendiente de la pantalla de su teléfono que de mi rostro pálido. Me dijo que todo había salido bien, que Lorena le mandaba saludos y que los niños irían a verme pronto. Luego miró su reloj, murmuró una excusa sobre un negocio en el pueblo y se fue. Esa fue la última vez que vi a alguien de mi sangre en las siguientes 3 semanas. Al tercer día, el dolor de la rehabilitación comenzó. Las enfermeras me obligaban a mover la pierna, a doblar la rodilla para que la articulación no se congelara. Yo mordía la almohada para no gritar. En esos momentos de agonía, lo único que deseaba era escuchar las voces de mis nietos, Mateo y Lucía. Quería que Mateo me contara de sus partidos de fútbol y que Lucía me enseñara los dibujos que siempre hacía para mí. Tenía mi teléfono en la mesa de noche, junto a mi pesado manojo de llaves de hierro forjado. Esas llaves son mi historia. Abren el portón del rancho, las bodegas de café, mi casa, los cajones donde guardo mis documentos. Siempre las llevo conmigo. Su peso frío me recuerda que lo que tengo me costó sangre. Tomé el teléfono y llamé a la casa de mi hijo. Contestó Mateo. Su voz de 12 años sonaba apagada, nerviosa. «Hola, mi muchacho hermoso», le dije, intentando que mi voz no delatara el cansancio de los medicamentos. «¿Cuándo van a venir a ver a su abuela? Les tengo guardados unos dulces que me trajo una enfermera». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pude escuchar murmullos en el fondo, la voz afilada de Lorena dictando palabras. «No podemos ir, abuela», dijo Mateo, tartamudeando. «Mi mamá dice que no vayamos». «¿Por qué, mi niño? ¿Tienen mucha tarea?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No,
Mi mamá dice que el hospital está lleno de enfermedades y que usted no está tan mal, que solo está exagerando el dolor para dar lástima y controlarnos, como siempre hace. Dijo que si íbamos, le íbamos a dar el gusto de hacerse la víctima. Las palabras de mi nieto flotaron en el aire estéril de la habitación. Sentí como si alguien me hubiera pateado el pecho, dejándome sin aire. No era culpa del niño. Él solo repetía el veneno que su madre le obligaba a tragar. «Entiendo, Mateo», logré decir, con la voz repentinamente firme, endurecida por la decepción. «Pórtate bien. Cuida a tu hermana». Colgué antes de que la primera lágrima traicionera se asomara por mis ojos. No lloré. Las parteras aprendemos temprano que las lágrimas no detienen las hemorragias ni salvan a los niños que vienen cruzados. Lo que sentí fue una claridad absoluta, fría y cortante como el hielo. Pasaron los días. 4, 7, 15, 22 días en total. Durante esas 3 semanas, mi mundo se redujo a la cama del hospital, las rondas de las enfermeras, la comida sin sal y el techo de paneles blancos que me aprendí de memoria. Fabián me llamó un par de veces, llamadas rápidas de 2 minutos donde balbuceaba excusas sobre el clima, el trabajo, el tráfico. Nunca mencionó la prohibición de Lorena. Él sabía lo que ella había hecho, y como el cobarde que siempre había sido, prefirió agachar la cabeza para no tener problemas en su casa, ignorando a la madre que estaba postrada a kilómetros de distancia. En la soledad abrumadora de esas noches interminables, tuve mucho tiempo para pensar. La habitación oscura se convertía en un tribunal donde yo era la jueza y la testigo. Miraba mi manojo de llaves en la penumbra. Lorena quería esas llaves. Fabián esperaba heredar esas llaves. Llevaban años preguntándome cuándo iba a vender el rancho, cuándo iba a dejar de trabajar como una mula para irme a descansar a una silla mecedora, insinuando que ellos podrían administrar el dinero mejor que yo. Ellos no amaban la tierra, no respetaban el sudor que costaba cada cosecha. Querían mi muerte convertida en billetes para gastarlos en camionetas del año, en viajes, en la vida vacía que Lorena veía en sus revistas. Pensé en las incontables veces que perdoné sus desplantes. Pensé en los domingos que cancelaban las comidas familiares porque Lorena tenía migraña, aunque luego la veía paseando en el centro comercial. Pensé en cómo habían alejado poco a poco a mis nietos de mí, haciéndoles creer que el rancho era un lugar sucio y aburrido. Y ahora, esto, dejarme tirada en un hospital, convaleciente de una cirugía mayor, acusándome de fingir dolor para manipularlos. La injusticia me quemaba las entrañas. Era un fuego lento que fue consumiendo mi tristeza hasta dejar solo una determinación implacable. Yo, Jacinta, que había sacado a niños atorados en el vientre materno, que había peleado contra plagas y sequías, no iba a permitir que una advenediza codiciosa y un hijo pusilánime pisotearan mi dignidad. En el día 18 de mi encierro, mientras la terapeuta me ayudaba a dar mis primeros pasos apoyada en una andadera de aluminio, tomé la decisión. Cada paso era un martirio. La rodilla crujía y los músculos atrofiados protestaban, pero mi mente volaba libre y furiosa. Si para ellos yo ya era un estorbo, una vieja exagerada que solo servía para dar lástima, entonces ya no tendrían que preocuparse por mi herencia. Pedí a la enfermera de turno que me trajera un directorio telefónico y una libreta. Me senté en el borde de la cama, respirando hondo. Mi vida entera, mi patrimonio, todo lo que representaban esas llaves de hierro, iba a tomar un rumbo diferente. No iba a dejar que el fruto de mis madrugadas y mis desvelos terminara en las manos manicuradas de una mujer que me negaba el abrazo de mis propios nietos. Busqué el número del licenciado Cárdenas, el notario del pueblo. Un hombre viejo, zorro de 1000 batallas, que conocía la historia de cada palmo de tierra en San Marcos y que había llevado mis asuntos legales desde que compré mi primera parcela. Cuando contestó, su voz rasposa me trajo un alivio inesperado. «¿Jacinta? Mujer, ¿cómo estás? Supe de tu operación. Iba a ir a verte el fin de semana». «No venga a visitarme como amigo, Elías», le dije, mi voz sonando más fuerte de lo que había estado en semanas. «Venga como mi abogado. Necesito que traiga sus papeles, sus sellos y un testamento nuevo». Elías guardó silencio un momento. Él conocía a Fabián, conocía a Lorena.
No necesitó que le explicara mucho para entender el tono de mi voz. ¿Estás segura, Jacinta? Es un paso grande. Tan segura como que sigo respirando. Quiero cambiarlo todo. No les voy a dejar ni un grano de café, Elías. Necesito que averigües todo sobre la fundación médica que ayuda a las mujeres embarazadas de la sierra. Y quiero que redactes un fideicomiso. Que mis nietos tengan su educación pagada, pero que el capital, las tierras, las huertas y las casas pasen directamente a la fundación cuando yo cierre los ojos. Fabián y Lorena se quedan sin un solo peso. Es un movimiento radical. Si hacemos esto y ellos se enteran, no se van a enterar hasta que sea el momento. Lo interrumpí, apretando el auricular. Ellos piensan que estoy aquí llorando por los rincones, haciéndome la víctima. Que sigan creyendo eso. Usted venga mañana a primera hora. Prepararé los borradores. Dame un par de días para armar el fideicomiso de manera blindada. Nadie podrá tumbar este documento en un tribunal. Te lo garantizo. Lo espero, Elías. Colgué el teléfono y me recosté en las almohadas. Por primera vez en 22 días, sonreí. El dolor de la rodilla seguía ahí, punzante, pero ya no me importaba. Había encontrado el antídoto perfecto contra el veneno del abandono. Las palabras de mi nuera resonaban en mi cabeza. Exagera para dar lástima. Qué equivocada estaba. Yo no necesitaba dar lástima. Yo tenía el poder de borrarla de mi historia de un plumazo. Durante los siguientes 4 días fingí debilidad ante el personal del hospital. Me guardé mi energía. Comencé a hacer mis ejercicios de rehabilitación en secreto durante la noche, apretando los dientes, preparándome físicamente para el regreso. Quería salir de ese hospital caminando, aunque fuera con un bastón, pero con la cabeza más alta que nunca. Miraba el calendario en la pared. 22 días sola. 22 días donde la ausencia de mi familia me enseñó el valor real de los lazos de sangre. Ninguno, si no hay respeto ni amor. La mañana del día 23, el cielo fuera de la ventana estaba despejado, de un azul limpio y brillante que anunciaba buenos tiempos. Escuché unos pasos firmes en el pasillo, seguidos de un toque discreto en la puerta. La manija giró lentamente. La silueta del licenciado Cárdenas apareció en el umbral, impecablemente vestido con su traje gris, llevando un grueso folder de cuero oscuro bajo el brazo. Detrás de él venían 2 enfermeras del piso, a las que había convencido de servir como testigos de mi lucidez y mi libre voluntad. «Buenos días, Jacinta», dijo el abogado, cerrando la puerta a sus espaldas. Me acomodé en la cama, pasé mis manos por las sábanas para alisarlas y tomé mi pesado manojo de llaves, colocándolo sobre mis piernas cruzadas. Mi corazón latía a un ritmo constante, sereno. La vieja partera estaba lista para dar a luz a su venganza. El licenciado Cárdenas abrió el grueso folder de cuero oscuro sobre la pequeña mesa rodante donde me servían esa comida desabrida del hospital. El sonido del broche metálico al soltarse fue como el chasquido de un cerrojo abriendo una puerta que llevaba años atascada. Las 2 enfermeras, mujeres jóvenes con ojeras de cansancio, se quedaron de pie junto a la ventana, esperando en silencio. Elías sacó un fajo de hojas impresas con el membrete de su notaría. El papel tenía ese olor a tinta fresca y a formalidad que siempre me había infundido respeto. Tomé mis lentes de lectura de la mesa de noche, me los acomolé sobre el puente de la nariz y miré fijamente los documentos. «Aquí está todo, Jacinta», dijo el abogado, bajando la voz por instinto, aunque la puerta estaba bien cerrada. «Tal como me lo pediste. El fideicomiso educativo para Mateo y Lucía está blindado. Ese dinero solo podrá usarse para pagar colegiaturas, libros y gastos universitarios directamente a las instituciones. Lorena no podrá tocar ni un solo centavo de esos fondos. Si intenta sacar un peso para comprarse una blusa, el banco se lo va a negar». Asentí despacio, sintiendo un alivio inmenso en el pecho. Mis nietos estaban protegidos. Esa era mi única debilidad, el único lazo que me dolía tensar. Pero sabía que si dejaba el dinero libre, la ambición de mi nuera se lo tragaría antes de que los muchachos llegaran a la preparatoria. Y lo principal, continuó Elías, señalando la segunda página con su dedo índice nudoso. El testamento nuevo revoca cualquier disposición anterior. En el momento en que tú faltes, el rancho El Mirador, las 50 hectáreas de aguacate, las huertas de café,
las bodegas, la maquinaria y todas tus cuentas bancarias personales pasan a ser propiedad absoluta de la Fundación Madres de la Sierra. Ellos ya están avisados de la posibilidad del donativo a futuro y aceptaron las condiciones de mantener la tierra produciendo para financiar sus clínicas. Pasé mi mano áspera sobre las hojas. 50 hectáreas de tierra fértil. Tierra que yo había limpiado de maleza con mis propias manos cuando era joven. Tierra que había comprado con el dinero que me daban por traer niños al mundo a las 3 de la mañana, cruzando ríos crecidos con el agua hasta la cintura. Pensé en la fundación. Sabía bien el trabajo que hacían. Llevaban médicos y medicinas a las mujeres de los pueblos más alejados, allá donde el asfalto no llega, y donde una complicación en el parto significa la muerte segura para la madre y la criatura. ¡Qué destino tan hermoso para mi dinero! Mi sudor iba a seguir dando vida mucho tiempo después de que mis huesos se volvieran polvo. Fabián queda fuera de todo, dijo Elías, mirándome a los ojos por encima de sus propios anteojos. Completamente desheredado. La ley nos exige dejar una constancia clara para que no puedan impugnar el testamento alegando que te olvidaste de él por un problema mental. He redactado una cláusula donde especificas que tu hijo ya recibió en vida el apoyo suficiente. Está perfecto, Elías, respondí, con la voz serena y firme. Préstame tu pluma. Tomé el bolígrafo de metal que me ofreció. Pesaba en mis dedos. Era un peso distinto al de mis llaves de hierro, pero igual de poderoso. Miré las 3 hojas donde tenía que estampar mi firma. No sentí ni una gota de duda. No me tembló el pulso. Firmé la primera hoja con trazos grandes y claros, luego la segunda. Al llegar a la tercera, sentí que una carga de 100 kilos se me levantaba de los hombros. Las enfermeras se acercaron, firmaron como testigos de mi total lucidez y salieron de la habitación con una sonrisa discreta. Sabían que algo importante había pasado, aunque no conocieran los detalles. Las mujeres de trabajo nos reconocemos en los silencios. Cuando nos quedamos solos, Elías guardó los documentos en su maletín y soltó un suspiro largo. Es un movimiento maestro, Jacinta, pero te advierto una cosa. Cuando se enteren, el cielo se va a caer. Lorena no es mujer de quedarse callada. Y Fabián, bueno, Fabián va a hacer lo que ella le mande. Van a intentar declararte incompetente. Tomé mi pesado manojo de llaves de hierro forjado que descansaba sobre mis piernas y lo hice sonar. El tintineo metálico llenó la habitación. «Que lo intenten», dije, apretando las llaves hasta que el metal se marcó en mi palma. «Para cuando quieran hacer algo, yo estaré bien afianzada en mi rancho. Además, no se van a enterar hoy, ni mañana. No les voy a decir nada, Elías». El abogado me miró con sorpresa, arqueando las cejas pobladas de canas. «¿No les vas a decir? ¿Vas a dejar que sigan pensando que son los herederos universales?» «Exactamente. Ese es mi derecho. Ellos me dejaron tirada en esta cama 22 días creyendo que soy una vieja inútil que exagera sus dolores. Me trataron como a un mueble viejo que solo estorba y que están esperando que se pudra para vender la madera. Pues vamos a jugar su juego. Voy a regresar a mi casa, voy a seguir con mi vida y los voy a dejar que sigan haciendo sus planes sobre castillos de aire». Elías esbozó una sonrisa torcida, una mezcla de respeto y complicidad. Se despidió con un apretón de manos firme, prometiendo guardar el testamento en la caja fuerte más segura de su notaría, y salió de la habitación. Me quedé sola nuevamente. Pero esta vez, la soledad de esas 4 paredes de color verde pálido ya no me asfixiaba. Se sentía como el refugio de un general antes de la batalla. Con mucho esfuerzo, moví mis piernas hacia el borde de la cama. El dolor de la rodilla operada me lanzó una punzada aguda que me hizo apretar los dientes, pero ya no era un dolor que me paralizara. Era un dolor vivo, un recordatorio de que mi cuerpo estaba sanando. Tomé la andadera de aluminio que estaba junto a la mesa de noche. Me apoyé con fuerza en mis brazos y me puse de pie. Caminé lentamente hacia el pequeño baño de la habitación. Cada paso era un triunfo sobre la debilidad. Al llegar frente al espejo sobre el lavabo, me detuve a mirarme. Tenía el cabello blanco alborotado, la piel del rostro surcada por arrugas profundas que contaban la historia de 1000 soles en el campo, y llevaba puesta esa ridícula bata de hospital abierta por la espalda que le quita la dignidad a cualquiera. A simple vista, era exactamente lo que Lorena veía en mí, una anciana frágil, acabada,
al borde del abismo. Me quedé pensando en la invisibilidad de la vejez. Es un fenómeno extraño. Un día eres la partera del pueblo, la mujer fuerte a la que todos buscan cuando hay una emergencia, la dueña de las tierras que da trabajo a decenas de familias. Y al día siguiente, porque caminas más lento y tus articulaciones fallan, la gente empieza a mirar a través de ti. Te hablan más fuerte, como si la sordera fuera obligatoria. Te explican las cosas despacio, como si los años te hubieran borrado el entendimiento. Dejan de pedirte consejos y empiezan a darte órdenes. Fabián y Lorena habían caído en esa trampa. Confundieron mi edad con estupidez. Confundieron mi paciencia de madre con debilidad de carácter. Creyeron que, por estar postrada en una cama con una rodilla de titanio, mi cerebro también se había oxidado. No entendieron que el cuerpo puede marchitarse, pero la voluntad de una mujer que se hizo a sí misma desde el lodo no se quiebra con una cirugía. Ese era mi verdadero poder redescubierto. Mi invisibilidad era mi mejor armadura. Ellos no esperaban nada de mí, salvo que me muriera pronto y en silencio. Y yo iba a usar esa expectativa a mi favor. Iba a caminar entre ellos como un fantasma que ya les ha robado el tesoro sin que se dieran cuenta. Regresé a la cama, me senté y volví a tomar mis llaves. Acaricié la llave más grande, la que abría el portón de hierro del rancho. Pensé en todos los recursos que tenía a mi disposición. No solo era el dinero en el banco o las escrituras de las tierras, era mi gente. Los trabajadores que me respetaban porque yo había sudado junto a ellos en las cosechas. El capataz que conocía mi voz mejor que la de su propia esposa. Ese era un ejército silencioso que Lorena jamás podría comprar, porque ella les tenía asco. Les hablaba con desprecio desde la ventana de su camioneta con el aire acondicionado al máximo. Tomé mi teléfono celular. Ya no iba a llamar a la casa de mi hijo. Esa puerta estaba cerrada. Marqué el número de Anselmo, mi capataz de toda la vida. Un hombre de piel curtida y manos callosas que llevaba 30 años manejando los asuntos diarios del rancho bajo mis órdenes. Contestó al segundo tono, con el ruido de los tractores de fondo. «Patrona, qué gusto escucharla. ¿Cómo sigue de esa pierna? Aquí andamos todos con el pendiente». «Estoy viva, Anselmo, ¿qué es lo que importa?», le contesté, sintiendo que la energía me regresaba al cuerpo solo de escuchar el ruido del campo. «Escúchame bien, mañana me dan de alta». «Bendito sea Dios. Ahorita mismo le aviso a don Fabián para que pase a recogerla. Él nos dijo que le avisáramos en cuanto...» «No», lo interrumpí de golpe. «A Fabián no le vas a decir ni media palabra. Nadie de mi familia debe saber que salgo mañana». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Anselmo era un hombre listo. No necesitaba que le hicieran un dibujo para entender cuando había problemas familiares. «Usted dirá, patrona, lo que usted ordene. Quiero que vengas tú por mí mañana a las 10 de la mañana. Trae la camioneta vieja, la de trabajo, y ponle unos cojines en el asiento del copiloto para poder estirar la pierna. Además, necesito que me prepares la habitación de la planta baja de la casa principal. Saca la cama matrimonial y pon mi cama ahí. No voy a poder subir escaleras por un buen tiempo. Ahorita mismo pongo a las muchachas a limpiar ese cuarto y a mover los muebles, doña Jacinta. Mañana a las 10 en punto estoy en la puerta del hospital». «Otra cosa, Anselmo», añadí, bajando un poco la voz, trazando el plan en mi mente con la precisión de un relojero. «A partir de mañana, nadie entra al rancho sin mi permiso personal. Si mi hijo o mi nuera llegan a la reja principal, los dejas pasar, pero los escoltas hasta la casa. Ya se acabaron las visitas sorpresa y los paseos libres por mis bodegas. Yo sigo siendo la dueña de El Mirador». «Entendido, patrona. Aquí la esperamos. La finca no es lo mismo sin usted». Colgué el teléfono y me recosté, entrelazando las manos sobre mi estómago. El plan estaba en marcha. La ejecución iba a ser lenta, cuidadosa, como el proceso de secado del buen café. Visualicé cómo serían los próximos días. Yo regresaría a mi territorio. Me instalaría en la planta baja, rodeada de mis cosas, de mis libros de cuentas, de mis llaves. Pasaría un día o dos antes de que Fabián o Lorena se dignaran a llamar al hospital para preguntar por mí. Las enfermeras les informarían que ya había sido dada de alta. Me imaginé la cara de pánico de Fabián al darse cuenta de que su madre se había ido por sus propios medios. Me imaginé la rabia de Lorena al ver que había perdido el control de la situación.
Seguramente correrían al rancho a buscarme, con excusas baratas en la boca. Dirían que estaban muy ocupados, que hubo un malentendido, que los niños tenían exámenes. Yo los iba a recibir sentada en mi sillón, con mi pierna inmovilizada, ofreciéndoles un café. Los iba a dejar hablar, los iba a dejar mentir. No les iba a reclamar por los 22 días de abandono. No les iba a gritar por haberle prohibido a mis nietos visitarme. No. Los gritos son para los que no tienen poder y necesitan hacer ruido para ser escuchados. Quien tiene el poder real, quien tiene las escrituras firmadas y el futuro asegurado, no necesita alzar la voz. Iba a observar cada uno de sus movimientos. Iba a ver cómo Lorena paseaba la mirada por los muebles antiguos, calculando su valor de reventa. Iba a escuchar a Fabián preguntando por la cosecha de aguacate, haciendo números en su cabeza para saber cuánto dinero entraría en la próxima temporada. Iba a dejar que se sintieran seguros, que pensaran que la vieja Jacinta ya estaba en sus últimos días y que pronto todo ese imperio caería en sus regazos sin esfuerzo. Mi venganza no sería un acto explosivo, sino una obra de teatro donde ellos serían los bufones, y yo la única espectadora que conocía el final trágico de su avaricia. Les daría la cuerda suficiente para que se ahorcaran solos con sus mentiras y sus desplantes. Miré por la ventana del hospital. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Era mi última noche en ese cuarto verde pálido. La mujer que había entrado allí hace 3 semanas, asustada por el bisturí y anhelando el cariño de su único hijo, había muerto en esa cama, asfixiada por el desprecio de su propia sangre. La mujer que iba a salir mañana por la puerta principal, apoyada en una andadera de aluminio, era otra. Era la antigua partera, la dueña del valle, la mujer que sabía exactamente cuándo y cómo cortar un cordón umbilical podrido para salvar su propia vida. Acomodé mis pesadas llaves de hierro bajo mi almohada, cerré los ojos y me dispuse a dormir, sintiendo por primera vez en semanas una paz absoluta y letal. El reloj de la pared de mi cuarto de hospital marcaba las 10 en punto cuando Anselmo asomó la cabeza por la puerta. Llevaba su sombrero de palma en las manos y una sonrisa ancha que le arrugaba las esquinas de los ojos. Ver su camisa a cuadros, manchada de polvo del camino, fue como respirar aire puro después de estar atrapada bajo el agua. Me ayudó a sentarme en la silla de ruedas que nos prestó el enfermero y, con un cuidado que mi propio hijo no tuvo, me llevó hasta la salida. El viaje en la camioneta de trabajo fue un sangoloteo constante. La suspensión del viejo vehículo de redilas brincaba en cada bache del camino de terracería, pero cada punzada de dolor en mi rodilla de titanio me sabía a gloria. Estaba regresando a mi territorio. Cuando cruzamos el portón de hierro de la finca El Mirador, el olor a tierra mojada, a flor de cafeto y a leña quemada me inundó los pulmones. Era el aroma de mi vida entera, el perfume de mi esfuerzo. Las muchachas de la casa, Chepa y su hija Rosita, me esperaban en el corredor principal. Habían bajado mi cama de cedro a la habitación de la planta baja, justo al lado del despacho donde guardo los libros de cuentas. Chepa, que lleva cocinando para mí desde que Fabián era un chamaco de brazos, se limpió las manos en el delantal y me dio un abrazo apretado. No me hizo preguntas tontas. Las mujeres que nos criamos en el campo sabemos leer los silencios. «Bienvenida a su casa, patrona», me dijo Chepa, acomodándome las almohadas en la cama. Le preparé un caldito de gallina de rancho. Nada de esas aguas desabridas que dan en los sanatorios. «Gracias, Chepa», le contesté, acomodando mi pesado manojo de llaves de hierro forjado en la mesa de noche, justo al lado de mi viejo molino de café manual, ese de manivela de bronce que me negaba a tirar porque me recordaba que todo lo bueno requiere esfuerzo. Escúchame bien. Nadie debe saber que ya estoy aquí. Si llaman de la ciudad, diles que fuiste al mercado y no sabes nada. Pasaron 2 días de un silencio sepulcral. El día 24 y el día 25 desde mi operación transcurrieron con la lentitud de una gota de miel cayendo de un frasco. Yo me dediqué a sanar. Hacía mis ejercicios de estiramiento, apretando una toalla con los dientes para no soltar un quejido. Caminaba por el cuarto apoyada en la andadera de aluminio. Revisaba mis cuadernos de contabilidad, repasando los números de la próxima cosecha de aguacate. Todo estaba en orden.
Mi ejército de trabajadores mantenía la tierra produciendo mientras yo tejía mi telaraña. Fue hasta la mañana del día 26 cuando el teléfono de la casa sonó. Rosita me trajo el auricular inalámbrico hasta el sillón orejero donde yo tomaba el sol de la mañana. «Es don Fabián, doña Jacinta», susurró la muchacha con los ojos muy abiertos. Suena como si lo estuvieran correteando los perros. Tomé el teléfono y dejé pasar 3 segundos antes de contestar, saboreando el momento. «¿Bueno?», dije, fingiendo una voz cansada, un poco rasposa. «¡Mamá! ¡Bendito sea Dios!», gritó Fabián del otro lado. Podía escuchar el eco del altavoz, señal de que Lorena estaba pegada a su oreja escuchando todo. «Fuimos al hospital regional para darte una sorpresa y nos dijeron que te dieron de alta hace 3 días. Casi me da un infarto. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Cómo te viniste?». La hipocresía me revolvió el estómago más que los medicamentos para el dolor. Habían pasado casi un mes sin pararse por el hospital y ahora fingían preocupación porque la presa se les había escapado de la jaula. «No quería molestarlos, hijo», respondí con una suavidad calculada, deslizando el dedo índice sobre las estrías de mi manivela de bronce. «Ya ves que Lorena dice que el hospital está lleno de enfermedades. Y como ustedes tienen tantos compromisos en la ciudad, le pedí a Anselmo que pasara por mí. No se preocupen, sigo viva». Hubo un silencio tenso en la línea. Escuché un murmullo agudo, la voz de víbora de mi nuera dictándole instrucciones a su marido. «No, mamá, ¿cómo crees? Lorena y yo estábamos muy mortificados. Ahorita mismo salimos para el rancho a verte. Llevamos a los niños. Aquí los espero, Fabián. Manejen con cuidado que el camino tiene lodo». Colgué el aparato y solté una carcajada seca que asustó a un gorrión posado en la ventana. El pánico los había hecho moverse. No era amor, era el miedo a perder el control sobre la vieja. El miedo a que, en mi soledad, alguien más se hubiera acercado a endulzarme el oído y quitarles su pedazo del pastel. Llamé a Chepa de inmediato. «Vienen en camino», le anuncié, poniéndome de pie con la andadera. «No saques las tazas de porcelana fina. Sírveles el café en los jarritos de barro despostillados y dales del café de segunda, el que separamos para abono. Cuando lleguen al portón, que Venancio los haga esperar 10 minutos antes de abrirles. Que se asoleen un rato. Como usted mande, doña Jacinta», sonrió Chepa, entendiendo perfectamente el juego. 2 horas más tarde, escuché el ruido del motor de su camioneta lujosa de importación. Me asomé por la ventana y vi cómo el vehículo negro y brillante se detenía frente a la casa, cubierto por una capa de polvo amarillo de nuestros caminos. Venancio había cumplido mis órdenes al pie de la letra, haciéndolo sudar un buen rato en la entrada bajo el pretexto de que no encontraba la llave del candado. Me senté en mi sillón, me eché una manta ligera de algodón sobre las piernas y acomodé mi rostro en una expresión de placidez absoluta. La puerta principal se abrió de golpe. Lorena fue la primera en entrar. Llevaba unos pantalones blancos impecables y unos zapatos de tacón de aguja que hacían un ruido insoportable contra mis baldosas de barro cocido. Su perfume dulzón y mareador inundó la sala, peleando de inmediato con el olor a humedad y a madera vieja de mi casa. «¡Ay, suegra preciosa!», exclamó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, fingiendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¡Qué susto nos dio! ¿Cómo se le ocurre venirse sola en esa carcacha de los trabajadores? Nosotros íbamos a venir por usted mañana a primera hora». Se agachó para darme un beso en la mejilla, pero yo giré la cara apenas 1 milímetro, obligándola a besar el aire. «No se hubieran molestado, Lorena», le dije manteniendo un tono de voz monótono, sin emoción. «Yo sé que mi hijo y tú son personas muy ocupadas». No quería que perdieran su valioso tiempo con una vieja exagerada. Vi cómo se le tensaba la mandíbula al escuchar sus propias palabras devueltas en mi boca. Sus ojos brincaron de mi cara a la andadera de aluminio, y luego al resto de la habitación, escaneando el lugar como una ladrona evaluando el botín. Detrás de ella entró Fabián, arrastrando los pies como un niño regañado. Traía una caja de galletas finas en las manos, un regalo barato para tapar 22 días de abandono. «Mamá, qué gusto verte en tu casa», balbuceó, acercándose para besarme la frente. Él sí me dio lástima por un segundo. Era mi sangre, pero tenía el alma vacía. «Te trajimos esto, y mira,
Aquí están los muchachos. De las sombras del pasillo emergieron Mateo y Lucía. Los niños se quedaron parados cerca de la puerta, mirando el suelo. Mateo traía las manos metidas en los bolsillos del pantalón, avergonzado. Seguramente recordaba nuestra última llamada telefónica. «Vengan acá, mis chamacos», les dije, y por primera vez en toda la mañana mi sonrisa fue verdadera. Los niños se acercaron rápido. Lucía me abrazó con fuerza por el cuello y Mateo me tocó el hombro con timidez. Yo metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué un puñado de los dulces de caramelo que había guardado desde el hospital. Se los entregué a escondidas, cerrándoles las manos con fuerza. «Acuérdate de lo que te enseñé, Mateo», le susurré al oído para que solo él me escuchara. «Los hombres de verdad no repiten las mentiras de los demás. Tienen su propia voz». El niño asintió, con los ojos brillantes, y se guardó los dulces rápido antes de que su madre los viera. Lorena se sentó en el sofá de enfrente, cruzando las piernas y alisando la tela de sus pantalones. Se veía incómoda. Mi casa no tenía adornos de cristal ni alfombras de seda. Aquí todo era rústico, hecho para durar, no para presumir. «Y bueno, suegra, ¿cómo se siente?», preguntó ella, sacando un pañuelo de papel de su bolso para limpiar una mota de polvo imaginaria del reposabrazos. «Supongo que necesitará ayuda con la administración del rancho». Fabián estaba pensando que, ahora que usted va a estar atada a esa andadera, él podría empezar a firmar los cheques y hablar con los compradores de aguacate, para quitarle un peso de encima, ya sabe. Fabián tosió, nervioso, frotándose las manos. «Sí, mamá. El precio del aguacate de exportación está subiendo. Yo tengo unos contactos en la ciudad que nos pueden pagar mejor. Si me firmas un poder notarial, yo me encargo de todo el trato para que tú solo descanses». La ejecución silenciosa acababa de empezar. Miré a mi hijo a los ojos. Vi la avaricia bailando en sus pupilas, disfrazada de buenas intenciones. Quería las riendas del poder. Quería meter la mano en la caja fuerte sin tener que sudar en los surcos. Tomé mi pesado manojo de llaves y lo dejé caer sobre la mesa de madera junto a mí. El golpe metálico sonó como un balazo en el silencio de la sala. Fabián dio un pequeño brinco. «No va a hacer falta, hijo», le contesté, acomodándome los lentes de lectura. «Ayer vino Anselmo. Ya cerramos el trato de toda la cosecha con los compradores de siempre. El dinero ya está asegurado y los camiones empiezan a cargar la próxima semana». La cara de Fabián se descompuso. Lorena pegó un respingo en el sofá, olvidándose de su pose de dama de sociedad. «¿Cómo que ya cerró el trato?», reclamó ella, alzando la voz más de la cuenta. «Suegra, Fabián es el único heredero. Él debería estar tomando esas decisiones. Usted acaba de salir de una cirugía mayor. Con todo respeto, a lo mejor los medicamentos la tienen confundida y la están haciendo firmar tonterías». El descaro de la mujer era fascinante. Me estaba llamando loca en mi propia cara, bajo mi propio techo. Yo me mantuve imperturbable, como una montaña que recibe el golpe del viento sin moverse. «En esta casa», le contesté, fijando mis ojos en los suyos hasta que tuvo que apartar la mirada. «La única que firma tonterías es la que viene al campo con zapatos de aguja para caminar en el lodo. Mis facultades mentales están tan afiladas como el machete de Anselmo. El trato de la cosecha está cerrado. El dinero está donde debe estar. Y yo no necesito que nadie me quite ningún peso de encima». En ese momento entró Chepa a la sala, equilibrando una charola de madera con 4 jarritos de barro despostillados. El vapor del café de segunda llenó el espacio con un olor amargo, a grano quemado, muy distinto al aroma suave y afrutado que solemos tomar en la familia. Chepa le ofreció un jarrito a Lorena, quien lo tomó con la punta de los dedos, como si le estuvieran entregando un trapo sucio. Fabián agarró el suyo con las manos temblorosas. Lorena dio un sorbo minúsculo y casi escupe el líquido. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco, pero no dijo nada del sabor. Estaba demasiado ocupada procesando que se le había escapado el control de las ventas. «Bueno, mamá», intervino Fabián, tratando de suavizar el ambiente con esa voz de niño asustado que siempre me sacaba de quicio. «Lorena solo se preocupa por ti. 22 días en el hospital no son cualquier cosa. Queremos que descanses. Yo puedo ir mañana al banco a revisar que te hayan depositado bien lo del aguacate, para que te quedes tranquila». Sonreí para mis adentros. Ahí estaba el verdadero motivo de su visita. El banco, las cuentas, el dinero.
No te apures, hijo. El banco sabe perfectamente qué hacer con mis depósitos. Tomen su café. Los niños deben estar aburridos de escuchar pláticas de adultos. La visita no duró mucho más. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con unas tijeras. Lorena se levantó a los 10 minutos, alegando que tenía una cita en la ciudad. Jaló a los niños por los brazos y salió sin despedirse de beso. Fabián me dio un abrazo torpe y prometió volver pronto para ayudarme con la administración. Yo me quedé en mi sillón, acariciando el metal frío de mis llaves de hierro, sabiendo que la verdadera tormenta apenas se estaba formando. Pasaron 2 semanas. Durante esos 14 días, el rancho El Mirador fue un hervidero de actividad. Los camiones de carga entraban y salían por el portón principal, llenos hasta el tope con las cajas de aguacate de exportación. El ruido de los motores, los gritos de los peones y el olor a fruta fresca me inyectaban vida. Mi rodilla sanaba rápido. Ya podía caminar tramos largos con la andadera, y en los días buenos me apoyaba solo en un bastón de madera de encino que me talló Venancio. Fabián intentó meter las manos en la logística. Se apareció 3 veces en las bodegas, vestido con ropa de marca que simulaba ser de trabajo, dando órdenes a los muchachos sobre cómo estivar las cajas y pidiendo los recibos de carga. Anselmo, cumpliendo mis instrucciones al pie de la letra, lo ignoró de una manera magistral. Cuando mi hijo le exigió los comprobantes de peso, el capataz se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y le dijo frente a 30 trabajadores: «Con todo respeto, don Fabián, la patrona me ordenó entregarle los papeles solo a ella en su propia mano. Si gusta, vaya a pedírselos a la casa». La humillación pública fue el primer golpe bajo a su ego. Fabián se dio cuenta, frente a todos los peones, de que ser el hijo de la dueña no le otorgaba ni un gramo de autoridad en mis tierras. El golpe definitivo llegó el día 18, después de mi regreso al rancho. Yo estaba en mi despacho de la planta baja. Era una habitación amplia, con paredes forradas de estantes de madera oscura, donde guardaba los libros de cuentas de los últimos 40 años. Sobre mi escritorio de caoba descansaba mi viejo molino de café manual de manivela de bronce. Me gustaba darle vueltas a la manivela vacía mientras pensaba. El rechinido metálico me ayudaba a concentrarme. Estaba revisando los números del fideicomiso cuando escuché los frenos chirriantes de la camioneta de Fabián en el patio de grava. No venía solo. Unos segundos después, los pasos apresurados resonaron en el pasillo y la puerta de mi despacho se abrió de golpe, sin que nadie tocara. Fabián entró rojo de furia, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Detrás de él venía Lorena, con los brazos cruzados y una sonrisa afilada de triunfo anticipado, acompañada de un hombre de traje barato que cargaba un maletín negro. Un abogaducho de ciudad, seguramente. «¡Mamá!», gritó Fabián, plantándose frente a mi escritorio. Fui al banco a sacar dinero de la cuenta mancomunada para pagar la tarjeta de crédito y me dijeron que la cuenta no existe. Me rebotaron todos los pagos. ¿Qué demonios hiciste? No dejé de girar la manivela de bronce de mi molino. Rechinido, pausa. Rechinido, pausa. «Siéntense», les ordené con voz calmada, señalando las 3 sillas frente a mi escritorio. «No me voy a sentar», estalló Lorena, avanzando un paso y golpeando la madera con la palma de la mano. «Ya nos cansamos de tus jueguitos, señora. Trajimos al licenciado Torres. Vamos a solicitar una evaluación psiquiátrica. Estás chocheando, estás perdiendo la memoria y estás destruyendo el patrimonio de tu hijo por un berrinche ridículo». El hombre del traje barato dio un paso al frente, aclarándose la garganta. «Señora Jacinta, represento los intereses de su hijo. Tenemos motivos para creer que usted no está en pleno uso de sus facultades mentales y que alguien la está manipulando para desviar los fondos de la familia. Si no nos entrega un poder notarial amplio hoy mismo para que don Fabián tome el control, iniciaremos un juicio de interdicción para declararla incapaz». Dejé de girar la manivela. El silencio absoluto llenó el despacho. Miré a Fabián. Estaba sudando, acobardado detrás de la furia de su esposa y del discurso ensayado del abogado. Tomé mi celular de la mesa, marqué una extensión interna y hablé sin apartar la vista de mi nuera. «Chepa, dile al licenciado Cárdenas que ya puede pasar al despacho, por favor, y que traiga su maletín». La sonrisa altanera de Lorena flaqueó por un segundo. Un minuto después,
Elías Cárdenas entró a la habitación con su traje gris impecable y su postura de roble viejo. Al ver al abogaducho de ciudad, Elías soltó una risita seca, de esas que solo los viejos lobos de mar saben soltar cuando ven a un novato intentando nadar en sus aguas. «Buenos días, Fabián, señora Lorena». «Colega», saludó Elías, colocándose de pie a mi lado como un guardia imperial. Jacinta me avisó que vendrían a hacer un escándalo por las cuentas bancarias. Me pidió que estuviera presente para aclararles la situación legal de este rancho. «No hay nada que aclarar», escupió Lorena, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Ella está enferma de la cabeza». Firmó cosas sin saber. Elías abrió su maletín de cuero oscuro, sacó el grueso folder que yo conocía también y extrajo unas copias selladas. Las arrojó sobre el escritorio de caoba, justo frente a Fabián. «Tu madre está más lúcida que todos nosotros juntos en esta habitación», dijo Elías, apoyando las manos en el escritorio. «Y como su notario de confianza y albacea designado, te informo que los fondos a los que intentaste acceder hoy ya no te pertenecen. Ni esos, ni los de la cosecha, ni las tierras, ni esta casa». Fabián tomó las hojas con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas de texto impreso, saltando de un párrafo a otro. Su rostro fue perdiendo color rápidamente, pasando del rojo de la furia a un blanco cenizo, como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo con una jeringa. «Mamá», balbuceó, dejando caer los papeles sobre la madera. «¿Qué es esto? ¿Qué es la Fundación Madres de la Sierra? ¿Por qué dice que soy un heredero revocado?» «Léelo en voz alta, Fabián», le respondí, recargándome en el respaldo de mi silla, «para que tu esposa y tu abogado lo escuchen bien». Lorena le arrebató las hojas de las manos. Sus ojos escaneaban el documento con desesperación. Vi cómo su respiración se aceleraba, cómo la vena de su cuello empezaba a latir con fuerza. «¡Esto es un fraude!», gritó ella, arrugando la primera hoja. «Dice que dejaste 50 hectáreas y todas las cuentas a una bola de indias en la sierra, y que a tus nietos les dejaste un fideicomiso blindado que nosotros no podemos tocar. Esto es ilegal. Tú no puedes desheredar a tu único hijo». «Claro que puedo, y lo hice». Mi voz cortó el aire como un látigo, dura y sin un ápice de compasión. «El dinero es mío. La tierra la trabajé yo, las madrugadas bajo la lluvia, los partos a las 3 de la mañana, los callos en estas manos, todo eso es mío. Y yo decido a quién le dejo el fruto de mi vida. Mi dinero va a salvar vidas de mujeres que de verdad lo necesitan, no a comprarte camionetas del año ni a pagar tus viajes a la playa». Fabián se dejó caer en una de las sillas, agarrándose la cabeza a 2 manos. «Mamá, por favor. Me dejas en la calle. No tengo con qué pagar mis tarjetas, ni el club, ni las colegiaturas. Las colegiaturas de Mateo y Lucía están pagadas hasta que terminen la universidad», le aclaré, señalando el documento con mi dedo índice. «El banco les va a transferir directamente a las escuelas cada mes. A mis nietos no les va a faltar un solo libro ni un solo lápiz. Pero ustedes dos no van a ver un solo billete de mi cartera nunca más en su vida». El abogado de traje barato intentó intervenir, sudando frío ante la presencia de Elías Cárdenas, cuyo prestigio en la región era inmenso. «Licenciado Cárdenas, usted sabe que podemos pelear esto. Un juez podría considerar que la señora actuó bajo un estado de vulnerabilidad emocional tras su cirugía». Elías soltó una carcajada profunda. «Inténtelo, muchacho. El testamento se firmó ante 2 testigos médicos que certificaron su perfecta salud mental, además de mi fe pública. Y la transferencia de los fondos a la fundación y al fideicomiso ya se ejecutó en vida. Si quieren gastar el dinero que no tienen en un juicio de 10 años que van a perder, adelante. Los tribunales siempre necesitan bufones nuevos». Lorena tiró los papeles al suelo y se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la madera, con la cara descompuesta por la rabia. La máscara de la nuera preocupada se había hecho pedazos, revelando a la mujer codiciosa y vacía que siempre supe que era. «Eres una vieja amargada y vengativa», me gritó en la cara, escupiendo las palabras. «Haces esto solo para castigarnos porque no te fuimos a sobar la pierna al hospital. Eres una exagerada, siempre queriendo dar lástima». Tomé mi manojo de llaves de hierro forjado y lo dejé caer con fuerza sobre la madera, a centímetros de sus manos. El estruendo la hizo dar un salto hacia atrás.
22 días, Lorena, le dije, poniéndome de pie lentamente, sin ayuda de mi bastón, apoyando el peso en mis 2 piernas. El dolor de la rodilla estaba ahí, pero la adrenalina me hacía sentir invencible. 22 días me dejaste pudriéndome en una cama de hospital. Le prohibiste a mis nietos que fueran a verme alegando que yo exageraba para dar lástima. Me trataste como a un estorbo, como a un mueble viejo que ya querías tirar a la basura para quedarte con la casa. Bueno, mi niña, aquí tienes mi exageración. Me giré hacia Fabián, que seguía con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Y tú, Fabián, eres mi sangre. Pero dejaste de ser un hombre el día que permitiste que esta mujer te dictara cómo tratar a la madre que te dio la vida y te sacó de la miseria. Querías que te firmara un poder para no tener que trabajar nunca, pues ahora vas a tener que buscar un empleo de verdad, porque tus cuentas están congeladas y de este rancho no sale ni un aguacate para ti. Fabián levantó la vista. Tenía los ojos rojos y una expresión de terror absoluto. Acababa de darse cuenta de que la burbuja de cristal en la que había vivido toda su vida se había roto en 1000 pedazos. Mamá, perdóname, te lo suplico. Yo no quería dejarte sola. Ella me dijo que los hombres de verdad asumen sus decisiones, Fabián. Y tú decidiste abandonarme. La puerta está muy ancha. Pueden traer a mis nietos cuando quieran. Esta es su casa y siempre tendrán un plato de comida en mi mesa. Pero ustedes dos, de asuntos de dinero, negocios o herencias, no vuelven a cruzar una sola palabra conmigo. Lorena agarró a su marido por el brazo del saco, jalándolo con una violencia que me dio asco. «¡Vámonos, Fabián! ¡No le ruegues a esta loca! Se va a arrepentir de dejarnos en la calle, te lo juro. No vas a volver a ver a los niños, vieja maldita. Si le prohíbes a Mateo y a Lucía venir a verme, el fideicomiso estipula que los fondos educativos se congelan de inmediato y ustedes tendrán que pagar las escuelas de sus propios bolsillos vacíos», intervino Elías, acomodándose los lentes con una sonrisa glacial. «Así que les sugiero que fomenten el amor por su abuela, si es que quieren que los niños sigan en ese colegio bilingüe que tanto les gusta presumir». Esa fue la estocada final. Lorena abrió la boca para gritar algo más, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada en una red de hierro que yo había tejido con la misma paciencia con la que cosía las heridas de las parturientas hace años. Se dio la media vuelta y salió corriendo del despacho, seguida por su abogaducho sudoroso. Fabián se quedó de pie un segundo más. Me miró con una mezcla de tristeza y rencor, buscando en mi rostro algún rastro de la madre blanda que siempre le perdonaba todo. Pero yo ya no era esa mujer. Yo era Jacinta, la dueña del valle, la partera que sabía que algunas cosas tienen que cortarse de tajo para evitar la gangrena. Al ver mi rostro endurecido, bajó la mirada, arrastró los pies y salió cerrando la puerta detrás de él. Escuché el motor de su camioneta arrancar a toda prisa, levantando grava en el patio, alejándose por el camino de terracería hacia su nueva y dura realidad. Me senté despacio en mi silla de caoba. Elías guardó los documentos en su maletín, me dio una palmada respetuosa en el hombro y salió del despacho en silencio, dándome mi espacio. Me quedé sola en la habitación, rodeada por el olor a papel viejo y a madera lustrada. Tomé la manivela de bronce de mi molino de café y la hice girar un par de veces más. El sonido metálico ya no era un rechinido molesto, era una melodía de victoria. El imperio que construí con mis manos ya no tenía herederos cobardes, solo tenía una dueña absoluta, y por fin ellos lo habían entendido. El amanecer que siguió a la tormenta en mi despacho tuvo una luz distinta. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, el aire que entraba por la ventana de mi habitación en la planta baja ya no olía a tensión ni a mentiras, sino a tierra húmeda y a flor de cafeto puro. El silencio en la casa principal de la finca. El mirador era profundo, pero no era el silencio asfixiante de la habitación 312 del hospital regional. Era la quietud de un campo después de que se ha arrancado la maleza de raíz. Me senté en el borde de la cama y pasé la mano por mi rodilla operada. La cicatriz estaba cerrando bien, una línea rosada y firme sobre la piel curtida de mi pierna. Tomé mi bastón de madera de encino, ese que Venancio me había tallado con tanta paciencia, y me puse de pie. Ya no necesitaba la andadera de aluminio.
El titanio en mis huesos se había acoplado a mi cuerpo, o tal vez mi voluntad había terminado de someter al metal. Caminé hacia el corredor exterior con pasos lentos pero seguros, escuchando el canto de los gallos a lo lejos y el motor lejano de los tractores de Anselmo arrancando la jornada. En el campo aprendes una lección cruel pero necesaria. Cuando una rama está plagada y amenaza con pudrir el tronco entero, tienes que cortarla sin que te tiemble el pulso. No importa si esa rama creció de tu propia semilla. Si la dejas, el árbol muere. Yo había podado mi árbol familiar la tarde anterior, y aunque el hachazo dejó una marca en mi pecho de madre, la savia de mi vida volvía a correr con fuerza. Las noticias sobre la nueva realidad de mi hijo y mi nuera no tardaron en llegarme. En los pueblos pequeños y en las ciudades medianas, los chismes viajan más rápido que el viento de octubre. Elías Cárdenas, mi abogado, vino a visitarme un par de semanas después del altercado para traerme las copias certificadas finales del fideicomiso y ponerme al tanto. Nos sentamos en el patio, bebiendo café de primera en tazas de barro, mientras él me contaba el derrumbe del castillo de naipes de Lorena. Intentaron buscar a otros abogados, Jacinta, me dijo Elías, sonriendo por encima de su taza humeante. Lorena se paseó por 3 despachos en el centro, exigiendo que impugnaran el testamento y demandaran al banco por congelar la cuenta mancomunada. Pero cuando los colegas le pedían la provisión de fondos para empezar los trámites, se ponía blanca. Nadie trabaja de gratis, mucho menos para pelear un caso perdido contra mi notaría. ¿Y Fabián?, pregunté, girando lentamente la manivela de bronce de mi viejo molino manual, solo por el gusto de escuchar el roce metálico. Tuvo que buscar trabajo, respondió Elías con un tono de satisfacción que no intentó ocultar. Consiguió un puesto como supervisor de almacén en una empacadora de fertilizantes a las afueras de la ciudad. Entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Le pagan una miseria comparado con lo que sacaba de tus cuentas, pero al menos ahora sabe lo que es sudar la camisa. Tuvieron que vender la camioneta negra de lujo para pagar las deudas de las tarjetas de crédito de Lorena, antes de que el banco les embargara los muebles de la casa. Ahora andan en un cochecito compacto de medio uso. Escuché el relato sin sentir una sola gota de culpa. La compasión mal entendida es lo que había criado a un hombre débil. Al quitarles el dinero, les estaba haciendo el único favor que me quedaba por darles, obligarlos a tocar el suelo. Lorena, que siempre me miró por encima del hombro por mis manos rasposas y mi ropa sencilla, ahora tenía que hacer cuentas en el supermercado para llegar a fin de mes. La invisibilidad que me quisieron imponer en el hospital se les había devuelto como un espejo implacable. Pero mi mayor victoria no fue la caída de su soberbia, sino el rescate de lo único que realmente me importaba de esa casa: mis nietos. La cláusula que Elías había redactado en el fideicomiso educativo funcionó como una cadena de acero fino alrededor del cuello de Lorena. Si ella impedía que Mateo y Lucía me visitaran, los pagos mensuales a su exclusivo colegio privado se cancelarían automáticamente. Con el nuevo sueldo de Fabián apenas cubriendo la luz y el agua, no tenían opción. El primer fin de semana que les tocó traer a los niños, yo estaba sentada en el corredor principal. Vi acercarse el cochecito gris por el camino de terracería, levantando una nube de polvo modesta. Fabián iba al volante. Lorena iba de copiloto, con gafas oscuras y los labios apretados. Frenaron frente a la reja. Lorena ni siquiera hizo el amago de abrir la puerta del coche. Fabián bajó, abrió la puerta trasera para que salieran los niños. Se acercó a la reja para darle las buenas tardes a Venancio y se subió de nuevo al vehículo sin atreverse a mirarme a los ojos. Arrancaron de regreso a la ciudad, dejándome a mis chamacos por 2 días enteros. Mateo venía arrastrando una mochila pequeña, mirando el suelo, con esa misma expresión de vergüenza que le había visto la última vez. Lucía, en cambio, corrió hacia mí en cuanto cruzó el portón, ajena a las guerras de los adultos, y me abrazó las piernas con la fuerza de un remolino. «¡Abuela Jacinta!», gritó la niña, hundiendo la cara en la tela de mi vestido de algodón. «Mi mamá dice que ya no eres rica, pero yo veo el rancho igual de bonito». Solté una carcajada limpia desde el fondo del vientre y le acaricié el cabello trenzado. «El rancho está mejor que nunca, mi cielo. Anda, ve a la cocina, que Chepa te guardó masa para que le ayudes a hacer tortillas». Mateo se quedó parado frente a mí,
apretando las correas de su mochila hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía 12 años, esa edad difícil donde los niños empiezan a entender que los padres no son superhéroes, sino personas llenas de fallas. «Abuela», murmuró, sin levantar la vista. «Mi mamá ha estado llorando mucho. Dice que nos odias, que nos dejaste en la calle por mi culpa, por lo que te dije por teléfono cuando estabas en el hospital». El nudo en la garganta se me formó de golpe, pero me lo tragué entero. Tomé mi bastón de encino, me puse de pie y me acerqué a mi nieto. Con una mano, le levanté la barbilla suavemente para obligarlo a mirarme a los ojos. «Escúchame muy bien, Mateo, y que no se te olvide nunca», le dije, con voz firme, pero llena de un amor que su madre jamás entendería. «Tú no tienes la culpa de nada. Lo que pasó entre tu padre, tu madre y yo es un asunto de grandes. Yo no los dejé en la calle, los dejé en la realidad, y a ti y a tu hermana los tengo asegurados para que estudien lo que quieran, hasta donde quieran. Pero no te voy a dejar dinero fácil, porque el dinero que no se suda pudre el alma». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas, pero asintió despacio. «Me dio mucho miedo cuando estuviste sola todos esos días, abuela. Yo sí quería ir a verte». «Lo sé, mi muchacho, lo sé, pero esos 22 días sola me sirvieron para despertar. Ahora ven, acompáñame a las bodegas. Anselmo está pesando el café y necesito que aprendas a leer la báscula. Si algún día quieres ser un hombre de provecho, tienes que saber cuánto pesa el trabajo de la gente». Durante los meses siguientes, esos fines de semana se convirtieron en mi verdadera rehabilitación. Fui desintoxicando a mis nietos del veneno del clasismo y la superficialidad con el que Lorena los había criado. A Mateo le enseñé a manejar la vieja camioneta de redilas en los caminos planos del rancho. Le enseñé a usar el molino manual de manivela de bronce, mostrándole cómo el grano duro tiene que romperse para soltar su aroma. A Lucía le enseñé a distinguir un aguacate maduro de uno pasado solo tocando la cáscara, y le conté historias de las noches de tormenta en las que yo cruzaba el río a caballo para atender un parto complicado. Poco a poco, vi cómo los hombros caídos de Mateo se enderezaban. Vi cómo Lucía dejaba de preocuparse por mancharse los vestidos caros y empezaba a disfrutar el barro en las rodillas. Estaba sembrando una herencia invisible, una que ninguna corte podría embargarles y que ninguna mala madre podría arrancarles del pecho. La transformación completa de mi mundo culminó una tarde de noviembre, justo cuando la cosecha principal había terminado y los árboles descansaban de su carga. Estaba en el despacho, revisando los libros de cuentas, cuando Chepa tocó a la puerta para avisarme que tenía visitas. No era mi familia, era una mujer joven, de unos 40 años, con el cabello negro recogido en un moño sencillo y un maletín médico en la mano. Se presentó como la doctora Inés, directora operativa de la Fundación Madres de la Sierra. La hice pasar de inmediato y le pedí a Rosita que nos trajera agua fresca de limón. La doctora se sentó frente a mi escritorio, mirándome con una mezcla de profundo respeto y asombro. «Doña Jacinta, es un honor conocerla al fin en persona», comenzó Inés, abriendo su maletín y sacando una tableta electrónica. El licenciado Cárdenas nos explicó los términos de su testamento y de la donación en vida que ya ha comenzado a canalizarse a través de los rendimientos de sus cosechas. Queríamos venir a darle las gracias. Usted no se imagina lo que este dinero significa para nosotros. «No me dé las gracias, doctora», le contesté, acomodando mi pesado manojo de llaves de hierro sobre la mesa de caoba. «Ese dinero es de la tierra y a la tierra tiene que volver en forma de vida. Enséñeme qué están haciendo con él». Inés encendió la pantalla y empezó a mostrarme fotografías. No me mostró gráficas aburridas ni números fríos. Me mostró rostros. Vi una unidad médica móvil, nuevecita, equipada con tecnología de punta para realizar ultrasonidos y cesáreas de emergencia, estacionada en medio de una cañada lodosa donde no hay ni señal de teléfono. Vi a mujeres indígenas de la sierra con sus faldas bordadas y el cansancio en los ojos, sosteniendo a bebés sanos y rozagantes envueltos en mantas limpias. Vi incubadoras, vi cajas de gasas estériles, vi medicamentos que yo, en mis tiempos de partera, habría dado mi brazo derecho por tener. Con el primer flujo de los rendimientos del fideicomiso, compramos esta unidad móvil completa, explicó Inés, con la voz temblando de emoción.
La semana pasada salvamos a una muchacha de 18 años que venía con preeclampsia severa. Sin los equipos que pudimos comprar gracias a usted, ella y el bebé habrían muerto en el camino al hospital regional. Me quedé mirando la pantalla en silencio. La imagen de la muchacha joven con su bebé en brazos se me quedó grabada en las retinas. Por un instante, el olor a antiséptico y a comida hervida de la habitación 312 volvió a mi memoria, pero esta vez no me trajo dolor. Me trajo una claridad absoluta. Lorena me había llamado vieja exagerada. Había dicho que yo solo quería dar lástima. Fabián había creído que mi vida entera se reducía a dejarles un cheque en blanco para que ellos siguieran jugando a ser ricos sin trabajar. ¡Qué miopes habían sido! Mi vida, mis madrugadas bajo el agua helada, el dolor de mi rodilla desgastada contra las piedras del camino, todo había cobrado sentido en esa fotografía. Yo había sido partera para traer vida al valle, y ahora mi patrimonio seguiría trayendo vida a las montañas mucho tiempo después de que yo dejara de respirar. Ese era el verdadero poder. No el de aplastar a mis enemigos, sino el de elevar a los que de verdad importaban. Sigan trabajando, doctora Inés, le dije, pasándole la pantalla de regreso y entregándole una sonrisa que me nacía desde las cicatrices del alma. Mientras yo viva, las cosechas de El Mirador van a financiar sus unidades. Y cuando yo cierre los ojos, todo este valle será suyo para que no vuelva a morir ni una sola mujer de parto en nuestra sierra. La doctora se fue un par de horas después, con lágrimas de gratitud en los ojos y el compromiso renovado. Esa tarde, salí al corredor cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de los cerros, pintando el cielo de un morado intenso, casi eléctrico. El aire frío de la noche bajaba de la montaña, alborotándome el cabello blanco. Me apoyé en mi bastón de encino y miré la vastedad de mi rancho. Las hileras de árboles de aguacate se perfilaban como soldados oscuros en la penumbra, y el olor de las huertas de café flotaba pesado y dulce en el ambiente. Pensé en Fabián, seguramente atorado en el tráfico de la ciudad en su coche compacto, regresando agotado a una casa llena de reproches, aprendiendo a golpes lo que yo quise enseñarle con amor. Pensé en Lorena, mirando las vitrinas de las tiendas caras, sabiendo que su tarjeta sería rechazada, atrapada en la cárcel de sus propias ambiciones vacías. Ya no les guardaba rencor. El rencor es una piedra muy pesada para llevarla en el bolsillo, y yo ya tenía suficiente con el peso de mis llaves. Tomé el grueso manojo de hierro forjado que colgaba de mi cinturón. Su tintineo metálico rompió el silencio del crepúsculo. Esas llaves abrían los portones de mi imperio, pero también habían abierto la jaula en la que casi me dejo morir de tristeza. Había entrado al hospital siendo una madre asustada, mendigando la atención de una familia que me veía como un estorbo con una chequera. Salí de allí convertida en una fuerza de la naturaleza, dueña absoluta de mi destino y arquitecta de mi propio legado. Las parteras sabemos que todo nacimiento viene acompañado de dolor, de sangre y de gritos, pero que al final, cuando cortas el cordón umbilical, lo que queda respirando en tus manos es el milagro de una vida nueva. Apreté el metal frío entre mis dedos callosos, aspiré el aire limpio de mis tierras y supe que la vieja Jacinta jamás volvería a ser invisible para nadie. El verdadero poder no está en el dinero que dejas para que otros lo gasten, sino en la certeza absoluta de que tu esfuerzo se convertirá en la semilla eterna que alimentará a quienes sí saben respetar la tierra.